Las agroexportaciones en México tienen, y para nosotros, para nuestro país, benefician bastante. Se habla alrededor del 2016 de 30,000 millones de dólares. Esta aportación, yo creo que con nosotros no solamente es económica, porque también se propicia un desarrollo rural, un desarrollo en el campo, en empleo, en mejorar las condiciones. Entonces nosotros también tenemos esa gran responsabilidad, porque hoy en día podemos ver que la mayoría de todos los productores estamos en eso, pero comprometidos con qué, con el ahorro de agua, con el ahorro de energía, con una responsabilidad en todas nuestras acciones para evitar y lograr nosotros elevar el nivel de esos lugares donde estamos, el hacerlos más saludables, el hacerlos más sustentables para poder seguir avanzando. Nutrición no es agregar fertilizantes. Y probablemente nos dio un decálogo, algo muy simple que a veces se nos olvida y podemos pasarlo, donde él nos mencionaba puntos claves, referentes, para poder tomar la decisión adecuada y poder actuar con esa responsabilidad. José. Sí, sin duda. Bueno, tengo... Sí, bueno, ya lo he comentado en mi presentación, ¿no? Que realmente la agricultura, nuestra función, la función de todos los que están en esta sala, la vuestra principalmente, porque os dedicáis a producir, es producir alimentos saludables. Para poner en la mesa comida saludable no solo para nosotros, sino para nuestros hijos también, ¿no? Entonces, sí, tener en consideración todos estos parámetros que expliqué en mi presentación para tener una agricultura más eficaz con menor cantidad de insumos, produciendo más con menos, sin ninguna duda es una tendencia clara en la agricultura moderna, ¿no? Sin duda. Sí, eficiencia, saber aplicar lo que estudiamos cuando nos hicimos ingenieros agrónomos. No tenemos que despachar productos, tenemos que despachar soluciones. Y esto necesita conocimiento. Conocimiento y compromiso. También. Es también. un compromiso. Sí, sí, sí. Y mentes abiertas, y escuchar, y aprender, y colaborar, y compartir. Bueno, yo considero que en el manejo fisiológico es importante iniciar el manejo después de la siembra, después de plantar las semillas en las camas o en los lechos, y de luego ir hay que pensar en la prevención justamente cuando trabajamos con las plántulas. Desde ahí tenemos que comenzar la prevención, porque ahí pensamos que por lo general en estos momentos no hay estrés, pero sí hay. ¿Por qué? Porque la germinación es un proceso fisiológico que es sumamente complicado, porque las semillas necesitan agua para darle al embrión los nutrientes. Y esto es algo muy estresante para la planta. Entonces, si tienes nutrientes que inducen salinidad, esa es una situación negativa para la planta. Es negativo para el proceso de germinación. Y eso es algo que se tiene que evitar. Y hay que tratar de construir el mejor sustrato para la planta en este momento. Se puede mejorar el desarrollo de semillas con buenos nutrientes, con pequeñas cantidades de nutrientes, y hay que ser muy cuidadosos con la salinidad, muy cuidadosos con la deficiencia de agua en este sustrato. Necesitamos mejorar o crear una buena situación en el sustrato para darle a la planta las mejores condiciones, que tenga agua, que tenga los nutrientes.
Y en baja cantidad, no se necesita agregarle grandes cantidades de nutrientes en este momento. Lo importante es crear un adecuado ambiente para que germine la semilla. Sí, en ocasiones con mis alumnos hago pruebas con Omitec, Omistart. Entonces hay que comenzar con el sustrato. Y la respuesta es totalmente diferente cuando tenemos plantas en un sustrato sin OmniFirst. Es totalmente diferente. Es como en los diferentes momentos en los que se hace la plantación, ¿no? Esto tiene un impacto en el tamaño de la planta, en el color de la planta. Tengo esta imagen que me olvidé de incluir en mi presentación, pero en este momento yo sé que el manejo fisiológico es sumamente importante. Porque el sustrato es muy inerte, el sustrato en sí mismo. Uno necesita ir construyendo el sustrato para que se mantenga el agua cerca de la planta, cerca de las raíces, y uno necesita mantener las raíces bien hidratadas, bien nutridas, y sobre todo cuando hacemos más adelante trasplantes. Bien, pues la fotosíntesis sabemos que es el proceso vital de las plantas para que puedan crear sus compuestos energéticos. Y esto depende en gran medida del ambiente. Depende obviamente de luminosidad, de concentraciones de CO2, de que la planta tenga los nutrientes esenciales disponibles las cantidades adecuadas para que se realice de la manera correcta. Pero también hay impactos en gran medida de variaciones en los factores ambientales, llámese temperatura, radiación. En ocasiones hablo acerca de la producción de biomasa. Por ejemplo, la caña de azúcar. Es posible producir 400 toneladas por hectárea en Brasil. No es tan difícil producir 400 toneladas por hectárea de caña de azúcar. ¿Cuántos nutrientes se aplican a esta por hectárea? Pues no más de una tonelada, no más de una tonelada. Si tú aplicas una tonelada y produces 400 toneladas, ¿cuál es la diferencia? En términos de biomasa, cuando hablamos de la fotosíntesis. Toda esta azúcar, toda la sacarosa de las que se hablaba el día de ayer, bueno, se deriva de la fotosíntesis. Este es el enfoque para nosotros. Necesitamos tener las suficientes condiciones para que se produzca azúcar, para que se produzcan carbohidratos. Una tonelada de azúcar de caña y la planta produce 400. ¿Por qué? Porque tú le das las mejores condiciones para que la planta pueda producir. Y esta producción se debe a la fotosíntesis. Cuando hablamos del agua, bueno, el agua está bien, porque hay un buen nivel de agua. Entonces se producen más de 14 toneladas por hectárea de sacarosa. Y esto se deriva de la fotosíntesis. Esto se deriva de los estomas que se abren. Esto viene del CO2. Los mejores fertilizantes
o NH, hidrógeno, carbono y oxígeno. Son los más importantes. Se necesita dar las condiciones para que la planta trabaje. La planta trabaja en favor nuestro a través de la fotosíntesis. Y este concepto se puede aplicar para los jitomates y para otros cultivos. Y se necesita darle a la planta las buenas condiciones para que tenga una buena producción. Cuando ves los efectos de ciertos aminoácidos, yo lo contaba ayer, no todos eran luchar contra el estrés. Es producción de auxinas, es promover hormonas, es promover fotosíntesis. Luego es una herramienta que hoy se ha convertido en una herramienta vital y esencial en el manejo del cultivo. Exista o no exista situaciones de estrés. De hecho, tenemos formulaciones dedicadas a mejorar la floración, dedicadas a mejorar la calidad de fruto, en donde ahí la bioestimulación juega una labor de potencialización. Entonces es absolutamente esencial, ¿no? Y algo que agregar, pues es la acción, en este caso, de los aminoácidos en bioestimulación, que también nos representa un ahorro energético, porque en la planta todo proceso de obtención de energía, pues el proceso básico de obtención de energía es fotosíntesis. Después la degradación de esos compuestos le darán energía en forma de moléculas de ATP, como habíamos comentado, son la moneda energética, ¿no?, de la planta. Todo proceso para construir los aminoácidos pues requieren ciertas cantidades de moneda energética o de ATP. Ahora, el suministrarlo este tipo de compuestos de forma asimilable, pues ya le representa a la planta bajo condiciones de estrés un ahorro importante energético, con la cual ya puede comenzar a construir sus moléculas y sus enzimas para superar rápidamente el estrés abiótico. Y cuando uno mira lo que ha sido capaz de hacer la agricultura, a lo que hemos llegado actualmente, pues ha sido base de crecer en tecnología, como comenté en mi presentación, de fertilización, que hoy se sabe mucho más, o fertirriego, pero al día de hoy, o tratamientos fitosanitarios, pero al día de hoy, de verdad, que la barrera, el camino, el área en el que se está trabajando y en el que tenemos que trabajar, es cómo conseguir que la planta sea más eficaz, tenga esa fotosíntesis más activa en unas condiciones que son las que le ha tocado vivir a la planta en un momento determinado, ¿no? En ese sentido, la bioestimulación yo creo que no solo es el presente, es el futuro, y tiene un impacto hoy globalmente. Hoy la agricultura no se puede concebir sin la bioestimulación, y va más allá del simple hecho de luchar contra el estrés. Si uno ve en el pasado, sobre todo la información que nos pasa la tecnología, sabemos que el planeta ha estado expuesto a ciclos de glaciación, enfriamiento y calentamiento global sobre tiempos geológicos, desde el principio de los tiempos para nuestro planeta, nuestro universo. Entonces es algo que nos toca vivir a nosotros, aparentemente, basado en los datos que nos presenta la ciencia. Es algo, el calentamiento que estamos observando a nivel global, se habla de solamente un par de grados centígrados de la temperatura media, que son capaces de cambiar drásticamente nuestros ecosistemas, nuestros modos de vida, esquemas de vida, y dar repercusiones. Creo que definitivamente que negar que estamos en una situación como tal es ilógico. Es ilógico porque lo estamos viendo. Los sustratos depende del enfoque que tenga la producción, porque si es un enfoque de hidroponía, obviamente si es hidroponía pura, que es la real, que es hidroponía, es cultivar en agua, la hidroponía real no tiene sustrato. Si es un sistema tipo NFT o NGS en donde no existe el sustrato, obviamente los ácidos úmicos no tienen sentido. Si luego nos movemos a la hidroponía con sustrato y buscamos sustratos inertes que no aportan nada al cultivo y que te lleva a que el productor controle todos los factores, si es hidroponía con sustratos inertes tipo perlita o lana de roca,
son sustratos en los que normalmente el productor no quiere introducir nada que le pueda modificar su manera de gestionar la hidroponía. Pero si hablamos de hidroponía, que también se llama hidroponía, aunque formalmente yo creo que no debería llamarse así, pero bueno, cuando se utiliza fibra de coco, cascarilla de arroz o otras materias que ya no es inerte el sustrato, sino que está de alguna manera aportando cosas, yo creo que ahí los ácidos húmicos sí pueden tener cabida. Primero, uno, en formación de raíz, está claro, y luego, obviamente, mejor estructura. Ella estaba hablando con un productor hace un momento y me decía, yo utilizo fibra de coco y cambio la fibra de coco todos los años. ¿Necesito cambiar la estructura, mejorar la estructura? No, porque la fibra de coco te viene con unas características físico-químicas que dice su papel, su certificado y sus características. Esta porosidad total, esta porosidad efectiva, etc. Ahí no tiene sentido. Pero ahí, si utilizas ácidos húmicos, lo que estás consiguiendo es favorecer la formación de raíz. Y en ese sentido, los ácidos húmicos sí que encajarían. Pero repito, si tu enfoque es de una hidroponía con sustrato inerte, donde quieres que el sustrato siga siendo inerte, donde quieres que el sustrato no aporte absolutamente nada y todo sea gestionado a través del fertirriego con un concepto puro de hidroponía, en ese caso, en mi opinión, creo que los ácidos húmicos no jugarían un papel importante en la mentalidad de la gestión de la hidroponía. Y no digamos ya si no existe sustrato, que es la hidroponía pura. Pero repito, ahí en este caso sería formación de raíz lo más interesante. Bueno, yo les mostré diferentes concentraciones dentro de la planta. Hablábamos del ácido abscísico y del etileno. Entonces hablábamos acerca de que la flor se está preparando, está simplemente esperando a algún estrés para caer, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos actuar o necesitamos aplicar algo de manera preventiva, digamos una imprimación antes de la floración. Y cuando la planta de jitomate o de tomate empieza la florescencia, podemos empezar a hacer el manejo fisiológico. No podemos hacerlo después del trasplante, tenemos que preparar la planta en la etapa vegetativa. Ese es el primer punto. Necesitamos preparar la planta en la etapa vegetativa. Quizás estamos hablando de una o dos aplicaciones. Hablamos de FertSynergy. Y cuando la planta muestra la primera florescencia, ahí empezamos a manejar con Delfam, dependiendo de las condiciones, dependiendo del nivel de estrés, dependiendo de la temperatura. Y ahí hablaremos de diferentes, por ejemplo, Flor Start, y también extracto de algas. Y cuando actuamos con este manejo, mejoramos los otros componentes de la planta. Y esto lo hacemos a través de bioestimulación. En realidad lo que estamos haciendo es bioestimular a la planta. Y esto nos va a llevar a un equilibrio hormonal. Si tú preparas a la planta con bioestimulación en la etapa vegetativa, mejorarás el suministro de oxígeno y citocinas en la etapa de floración y se reducirá la tasa de ABA y de etileno. Esta reducción está asociada con los primeros momentos de la estimulación en la fase vegetativa. Y entonces tú comienzas en la fase vegetativa y continúas durante la floración.
Entonces, si no aplicas nada, ¿qué sucede? Que un día tendrás altas temperaturas y que el ácido ABA se va a incrementar, habrá mucho calor y entonces llegará un momento en que ya no vas a poder controlar la elevación de temperaturas y es muy, muy importante preparar a la planta cuando la situación en la que haya una elevación muy grande de temperatura, porque esto provoca mucho estrés a la planta. Si un día tienes hasta 40 grados de temperatura, pues esto afecta mucho a la planta y por ende hay que preparar a la planta para estas condiciones negativas. Se producía tomate a campo abierto, me recuerdo, y tomate bola, y era un tomate que tú dejabas en el vehículo y a veces te podía durar hasta 15 días, un agua muy, muy, muy buena. Como buen recién egresado, sabía casi nada. Entonces, yo me recuerdo aquel grower, este señor es de ahí de Guasave, y me decía, ¿sabes qué? Que las plantas están bien chiqueadas, vamos a estresarlas. Entonces, a lo que voy con esto es que realmente el punto que menciona Marcio de estrés, pues si es controlado y si es manejado y si está dentro de lo que yo espero en el manejo, pues yo lo estoy administrando, yo lo estoy gestionando. Entonces ahí me parece que es muy válido. Entonces ni el estrés es tan malo, solamente si está colocado en un momento en el que a mí, a mi cultivo y a mis objetivos, no me merece la pena. De la otra manera, tenemos además muchísimas herramientas, además de las que hoy hablamos, o de las que ayer y hoy hablamos. Se pintan los invernaderos, hay nuevas tecnologías, hay mallas, se habló de sustratos y todo. Entonces recuerden que nosotros en este par de días, pues hablamos de una de las herramientas. Se recuerden que yo les ponía que hay semilla, que hay tecnologías, que hay más cosas, y hay nutrición especializada. Que nutrición es no alimentar el suelo, ¿no? Como nos has dicho, tocayo. Realmente, ¿qué queremos? Que esos nutrientes estén en la planta. ¿Para trabajar en qué? Pues en la fotosíntesis. Ese es nuestro trabajo, hacer que la planta fotosintetice. Con eso que tenemos, esos azúcares, esos frutos, aliviamos el estrés y todo. Entonces, realmente ese es nuestro trabajo. Aplicando y conociendo todo lo que hemos visto a través de este par de días en la planta, aplicando esa solución, esa pérdida, que si estamos por números cerrados hablando de un 10% o 5%, depende la eficiencia o el momento o la severidad de ese momento. Si esa pérdida la reducimos al 50%, ustedes saben cuánto dinero es eso. Ustedes saben cuánto esfuerzo es eso, porque ustedes ya tienen todos los costos fijos. Entonces, sí es cierto, la bioestimulación es una inversión. El ayudar a la planta a pasar los momentos de estrés cuando nosotros no queremos que esté estresada mejor, eso nos va a retornar inversión. Y eso sí, que los directores generales, que el CEO de la empresa, que el agricultor al que ustedes están asesorando, lo va a ver. ¿Por qué? Porque cae aquí. La fotosíntesis, a final de cuentas, regresa el dinero para nuestros agricultores, que es el compromiso de esta empresa. Ellos, teniendo rentabilidad, hacen posible que podamos contratar a más personas, que ustedes sigan haciendo este aporte social tan importante y económico, porque todos, habiendo negocio, contratamos a más personas, ¿o no? Expandimos nuestras exportaciones, expandimos nuestras plantas, ya invertimos en una nueva nave de invernaderos.